Bueno, el día a día haciendo cosas puntuales, ¿no? En este caso trabajando cuando hay fútbol con la COPE a nivel nacional, haciendo partidos, tertulia de los domingos de 12 a 1:30 de la noche. Y después cosas puntuales, pues ahora reciente hemos acabado un campus de fútbol con nanos de 15 días. Cosas que van saliendo, van surgiendo, aparte de otras cosas que me sirven de preparación, ¿no? También ahora mismo por las tardes sacándome el nivel 1 de entrenador, cosas que para el día de mañana te puedan servir y que si no las usas pues siempre vienen bien para aprender. No, de momento no. Es verdad una cosa, normalmente el exfutbolista acaba sacándose el título de entrenador porque es al final formación. Pero después está el exfutbolista que lo pone en práctica enseguida y el exfutbolista que lo pone en práctica pero rápidamente se da cuenta de que no. Te puedo hablar de otros compañeros que sé que tienen el título, puede ser Cañizares, y sin embargo no tiene muy claro a día de hoy que no quiere ejercer de entrenador, ¿no? Es un hobby que me acerca a mis amigos de muchos años, además te permite conocer gente nueva. Me sirve para mantenerme bien, además las articulaciones con la bicicleta sufren menos, ¿no? Y cuando tienes ciertas guerras de las batallas pasadas, pues la verdad es que la bici me va muy bien. Yo creo que es una plantilla ahora mismo joven para afrontar lo que viene, pero evidentemente con un futuro esperanzador. Yo creo que el Valencia tiene la prioridad de entrar en Champions, de conseguir pasar esta eliminatoria, y a partir de ahí pues intentar crecer y ver qué nos va a deparar el futuro bajo el mando de Peter Lim, ¿no? Yo sigo viendo una distancia brutal entre lo que es Barça y Madrid respecto a los demás. Eso no quiere decir que en algún momento puntual, en un año puntual, pues el Atlético de Madrid hace 2 temporadas consiguiera ganar la Liga, el Valencia en su día, pero en líneas generales para competir hoy en día con Madrid y Barça hay demasiada diferencia económica, y yo sí que creo que hoy en día es insalvable, ¿no? Estamos hablando de que seguramente te puedan triplicar prácticamente en presupuesto, con lo cual al final tienen acceso a los mejores jugadores y es mucho más fácil para ellos, ¿no? Al final, viendo el Sevilla la temporada pasada, este año vuelve a ser un equipo temible, ¿no? Creo que han hecho los deberes muy rápido, han fichado, han tenido las salidas y las entradas muy claras, y va a ser otra vez un año complicado y el rival a batir, ¿no? Porque además este año tanto Sevilla como Valencia además juegan la Champions. Bueno, Valencia esperemos que juegue la Champions, ¿no? No, porque yo analizo las situaciones, ¿no? Hay que ser realista en ciertas situaciones, ¿no? Yo recuerdo, era un momento que nos estábamos jugando Champions, era un momento donde la prioridad por encima de todo era que el Valencia estuviera en Champions por encima de las despedidas, y era un momento donde estaba la duda, ¿no? Porque a mí me quedaba otro año, pero es verdad que ya estaba todo, digamos, muy viciado de alguna manera. Entonces, no le doy mayor importancia porque es un tema de prioridades, no es lo mismo que tú afrontes esos últimos partidos donde, por ejemplo, Xavi tenía contrato pero estaba claro que se iba a ir, ¿no? Entonces, Xavi en el Barcelona ha sido un año exitoso, pero han tenido el tiempo y la tranquilidad para preparar una despedida porque lo tenían claro ya tanto él como el club que se iba a marchar, ¿no? Hay otras situaciones que son diferentes. El tema de Iker Casillas, por ejemplo, al final no ha tenido la despedida que merece, pero es verdad que cuando los últimos partidos de Liga, él en principio este año iba a seguir siendo jugador del Real Madrid, con lo cual no podías preparar esa despedida, ¿no? Entonces hay que ser sensatos y hay que analizar las situaciones, los momentos, y por lo tanto en un momento como aquel donde el Valencia se jugaba lo que se jugaba, donde yo tenía otro año de contrato, era difícil planificar o preparar una despedida, ¿no?
Yo psicológicamente los últimos años habían sido duros, por unas cosas o por otras, habían sido duros de soportar mucha tensión, de soportar demasiadas cosas, con lo cual tenía claro que para mí lo mejor ya era salir, ¿no? Y aparte hubo un cambio de presidente en el Valencia, hubo cambio de entrenador y yo creo que todos estaban por la labor de que yo no continuara, con lo cual se arregló para la salida, ¿no? Uno estudia las cosas que tiene y tiene que hacer muchas valoraciones, ¿no? No es lo mismo tener ofertas y no tener familia que tener familia, ¿no? Valoré dos cosas, una cosa de Australia, otra cosa de Estados Unidos, pero al final cuando lo hablas con la familia te tienes que dar cuenta de si compensa o no, ¿no? Y a mí no me compensaba, sobre todo porque el hijo mayor apenas tenía 3 años, ¿no? En aquel momento y tener que irte fuera, pues la verdad es que ya no le encontré el sentido. Igual que llegó un momento que no encontré el sentido a seguir jugando, ¿no? Porque había acabado ya muy tocado psicológicamente y no me apetecía, ya no era una prioridad para mí seguir jugando. Sinceramente los últimos años para mí se me hacían largos, ¿no? Hay momentos de mucha tensión, ya no individual, también del club, de la situación que vivía el club los últimos años, que ya no me hacían disfrutar, ¿no? Y son momentos que uno ya va viendo de que aquello para él personalmente ya no es lo que era, ¿no? Lo que quería que fuera. Y entonces llega un momento que no me digas por qué, pero la cabeza me dice se acabó, ¿no? Que sería lo mejor para todos y así se resolvió. Bueno, yo creo que momentos felices podemos decir que he tenido la suerte de vivirlos a nivel individual y también de cara a lo que es la afición, ¿no? Que al final son los títulos que tuvimos la suerte de conseguir. El que más valoro yo es la Primera Liga porque veníamos de 31 años de sequía en lo que era la Liga, con lo cual creo que es el que más valoro. Y momentos malos, pues bueno, en 15-16 años jugando a nivel profesional es preciso tener buenos y malos momentos, ¿no? No todo puede ser bonito y evidentemente pues la situación que tuve que afrontar en un momento determinado cuando te apartan, cuando no quieren contar contigo por motivos personales, en este caso de un presidente y tal, pues la verdad es que fue un momento duro. Pero a la larga pues bueno, pudimos afrontarlo, pudimos sobreponernos a él y de hecho pues estuve 4 o 5 temporadas más después jugando, ¿no? No. Pensaba en salir del Valencia porque al final tenía claro que había una gente que no me quería, un consejo de administración comandado por un presidente que no me querían. Y pensaban salir, lo que pasa que tampoco me facilitaron las cosas, ¿no? Es como aquello de no te quiero, pero no te quiero sacar, ¿no? No quiero que te vayas. Entonces al final, hablando mal, se trataba de joder a la persona, ¿no? Y por ahí pues la verdad es que tuvimos pues eso, una guerra fea, que desgraciadamente pusimos al Valencia por el medio, pero que en ese momento había que tomar decisiones. Realmente guardo una por temporada para ver la evolución de las equipaciones y las de momentos puntuales, ¿no? La de Málaga, la de Sevilla, las camisetas que en ese partido hemos conseguido, digamos, los títulos, ¿no? La salida de Amadeo me la esperaba, sinceramente no esperaba que fuera tan pronto. Porque yo creo que Amadeo apostó por la llegada de Peter Lim, pero cuando tú analizas un poco el panorama, sea Peter Lim o el que sea, si llega un nuevo dueño, al final lo que quiere es tener gente de él, ¿no? Y en este caso, pues Peter Lim ahora mismo ya tiene las manos libres, tiene camino libre para hacer y deshacer lo que quiera, ¿no? Y yo creo que llegó un momento donde Amadeo Salvo, Rufete y toda la gente que no era en exclusividad de Peter Lim, pues evidentemente parece que les molestaba, ¿no? Ahora mismo el Valencia es lo que es porque es lo que ha querido la gran parte de la afición. Por lo tanto, pase lo que pase al final y al camino que se nos conduzca, creo que nos toca estar callados y aceptar lo que nosotros como afición
hemos decidido. Yo creo que de momento la gente está ilusionada, la gente ha vuelto al campo. Creo que es una de las cosas que en este caso Amadeo Salvo ha hecho muy bien, darles cariño al aficionado, cambiar la cara del campo, atraer al aficionado otra vez al campo. Y vamos a ver, por mi parte expectante, el futuro del Valencia hacia dónde va, ¿no? Creo que la opción Lim, Méndez es muy buena a nivel sobre todo de jugadores, porque manejan un abanico muy grande de jugadores. En lo que a mí respecta, en lo único que estoy expectante es ver en la situación económica cómo va a ir resolviéndose, ¿no? Porque a día de hoy lo que es el Valencia como institución evidentemente tiene más deuda que antes de entrar Peter Lim, ¿no? Yo creo que cuando viene alguien con un interés real a poner su capital, se demuestra enseguida, ¿no? Y tenemos los casos del Chelsea, del Manchester City, donde llegan los jeques que son multimillonarios y de cuánto falta aquí, cuánto es la deuda, lo cancelan todo, además ponen capital de ellos porque es, digamos, su juguete, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un funcionamiento tipo empresa, donde Peter Lim, en este caso asesorado por Méndez, pues oye, van a intentar hacer un gran equipo, pero al mismo tiempo van a intentar pues tener una contrapartida económica, pero es que yo creo que esto es lícito y normal, ¿no? No me veo. Ahora mismo no me veo ni estamos... El club ahora mismo es de 70%, ¿no? Es de Peter Lim, con lo cual vamos a ver qué pasa en el futuro. Esperemos que si algún día Peter Lim se marcha, pues el Valencia por lo menos esté en una situación solvente, en una situación mejor, si cabe, de cuando Peter Lim compró esas acciones, ¿no? Me da pena. Pero yo vuelvo a repetir, no es un problema de Casillas, Xavi, Albelda ni de los clubes, es un problema de la sociedad española y de la cultura española, porque hemos podido ver la despedida de Gerrard del Liverpool, ¿no? Y acaba jugando en campo del Chelsea y le aplaudo el campo del Chelsea. Frank Lampard mismo, que juega con el Manchester City, le empata en el partido, mete un gol y le empata al Chelsea, y el Chelsea, que es su antigua afición de apenas hace unos meses, en vez de silbarle y odiarle, le aplauden y le muestran el cariño. Eso en España es impensable. En España creo que no hay un respeto al jugador que está muchos años en un club, más bien lo contrario. La gente es como que se cansa de ver a ese tipo de jugadores y hay un momento que quieren caras nuevas, aunque el rendimiento sea inferior, y lo único que hablan y lo único que piensan es a ver si lo largan ya y no lo vemos más por aquí, ¿no? La pasión por el fútbol español es falsa. En España la gente es de sus clubs y llega un momento que si la selección consigue títulos ya somos todos de la selección, pero si no gana títulos estamos aquí con el cuchillo, con la espada, esperando que la selección vuelva a fallar para rematar a todos, y eso te lo digo yo porque lo he vivido en primera persona. O sea, la gente es de la selección cuando se consiguen títulos, cuando no se consiguen títulos la selección no sirve para nada. Así creo que pensamos la mayoría de los españoles.